Hola a todos, continuamos con nuestro plan de lectura. Estamos avanzando, día 19 ya. Los animo a todos a perseverar en esto, sino a sumarse. Lo importante es que estemos leyendo la Biblia todos los días, que perseveremos en este hermoso hábito. Así que, bueno, los animo y busquemos también complementar esto con comentarios quizás que puedan tener al pie de sus Biblias, en Biblia de estudio quizás, o con el material, por ejemplo, de Mujer Verdadera, que sé que muchas lo están siguiendo y muchos también. Así que los animo en eso. Yo tengo que revisar ahí también ese material para poder complementar mucho mejor lo que estamos haciendo. Bien, vamos a leer, vamos a continuar. Yo estoy avanzando acá con mi plan. Como les decía, no he encontrado un material de Antiguo Testamento y sí los Salmos, y complementarlo con Nuevo Testamento más los Salmos, como el plan de Mujer Verdadera. Así que estoy preparando mi propio estudio para, o sea, mi trabajo ahí de cálculo para ver bien si me sale el tema de qué capítulos corresponde cada día. Y vamos bien, voy trabajando hasta en eso y ahora corresponde Génesis 39 y 40 y según el plan de Mujer Verdadera corresponde el Mateo 19 de enero 13, Mateo 13. Así que vamos ahí, estamos en Biblia Nueva Nueva Biblia de las Américas. Vamos. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, así que todo lo que poseía lo dejó en la mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste, para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable.
El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Génesis capítulo 40. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, y el rey de Egipto, a su señor el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José, y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto, y usted pondrá la copa de Faraón en su mano, como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol, y las aves comerán la carne de su cuerpo. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero. Y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como lo había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Bien, vamos a pasar ahora a Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Comenzamos un tema bien importante en Mateo, que son el tema de las parábolas. Bien, dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrán abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por 1. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y se sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: No, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Eh, Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, pero de todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, hasta que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: Abriré mi boca en parábolas, hablaré las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo
y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo éste tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo éste todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Bien, terminamos ahí. Génesis 39, 40, José sufriendo este abandono, sufriendo todas estas pruebas, prisiones, pero lo más importante, Dios está con él. Eso es clave, y él confía en Dios. Y recuerda también que Dios es soberano sobre todo. Las interpretaciones de estos sueños pertenecen a Dios, se lo dice a él. Y no se olvida de que también está siendo un instrumento de Dios en medio de ese lugar. Él pide libertad, pero también se somete a la voluntad de Dios. Entonces, ahí está, y en medio de estos sueños complejos, él es consciente de que Dios puede revelarle a él estas interpretaciones, y después va a ser de gran bendición el conocer esto. Lo vamos a ver ya en los próximos días. Así que algo diferente es lo que vemos en las parábolas en Mateo 13. En los sueños vemos algo que solamente Dios podía revelar directamente a José, que no era llegar y decir esto significa esto y esto otro. Pero vemos después las parábolas donde es una forma de explicar algo que el hombre, quizás no, por su entendimiento limitado, no puede ver bien, pero que ahora Jesús lo explica en estos términos que ellos usaban diariamente, que ellos veían el tema del sembrar, el tema de la pesca, el tema de la cosecha, cosas que ellos veían todos los días. Era muy, muy común y todos lo entenderían. Pero ahora lo lleva también al plano espiritual. Entonces algunos podían hacer esto realmente. Dios podía iluminar sus mentes, sus corazones, para que entendieran lo que estaba diciendo acá. Para otros era algo cegado, algo con un velo, algo que lo podían escuchar, pero en verdad no percibir, no entender y no aplicar sobre todo a sus corazones. Entonces roguemos al Señor que cuando vayamos a su palabra podamos verla más que como simple información de una persona que está sembrando o una persona que está pescando, como la palabra de Dios. No quiero decir que tenga que ser espiritualizada todo y cada cosa tiene que ser así, sino que interpretándola de la forma correcta, podamos también aplicarlo a nuestras vidas. Así que es un gran desafío que tenemos que hacerlo. Cuando hay parábolas, tienen que ser interpretadas como parábolas. Cuando hay salmos, tienen que ser interpretados así. Cuando hay historia, tiene que ser interpretado como historia. Pero que el Señor nos ayude también a entender que esas verdades pueden transformar nuestras vidas. Bueno, ahí tenemos un gran desafío por delante. Oramos. Gracias, Padre, por este día que nos das.
Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos, Padre Santo, sabiduría que proviene de ti, que nos ayudes a entender la palabra, a estar concentrados cuando la leemos, poder aplicarla y perseverar también en esto. Transforma nuestras vidas por medio de tu palabra. Santifícanos por medio de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Chau, chau.